La caída de Roma, la transformación del mundo antiguo y el nacimiento de la era medieval. La Edad Media comenzó como un largo amanecer incierto, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476. A diferencia de lo que algunos imaginan, el mundo no se sumió repentinamente en la oscuridad, ni perdió el conocimiento acumulado durante siglos. Lo que ocurrió fue un proceso lento, profundo y desigual. Una transformación que cambió para siempre la forma en que los seres humanos se organizaban, trabajaban, creían y se relacionaban. Roma había sido el corazón político y económico de Europa. Su red de carreteras, graneros, puertos y ciudades mantenía unido a un territorio inmenso. Pero a medida que el imperio se desmoronaba por presiones internas y externas, la vida empezó a reorganizarse de manera más local. Los ejércitos romanos desaparecieron de muchas fronteras, y con ellos, la seguridad que habían proporcionado. Los impuestos imperiales se volvieron impagables en regiones empobrecidas. Las ciudades, sin mantenimiento, comenzaron a decaer, y el comercio mediterráneo, antes fluido y constante, se volvió inseguro. Los pueblos germánicos como los visigodos, los ostrogodos, los francos y los anglosajones no llegaron como hordas caóticas que destruyeran todo a su paso, sino que se asentaron gradualmente, adaptándose a las estructuras romanas existentes y estableciendo sus propios reinos. Muchos líderes germánicos adoptaron el latín como lengua administrativa y conservaron leyes romanas que facilitaban la convivencia con la población local. Pero aunque el andamiaje romano permaneció parcialmente, la realidad cotidiana cambió drásticamente. El primer gran rasgo del mundo medieval temprano fue la ruralización. Las ciudades, que habían sido los centros del comercio y la cultura romana, quedaron casi vacías. Las invasiones, la inseguridad en los caminos y la crisis económica llevaron a la gente a refugiarse en pequeñas aldeas rurales donde podían cultivar su propio alimento y vivir lejos de los peligros del mundo exterior. El intercambio comercial se redujo a niveles mínimos y la economía se volvió de subsistencia. Cada comunidad producía solo lo necesario para sobrevivir. La vida rural dictaba un ritmo lento, marcado por las estaciones, la siembra, la cosecha y la supervivencia. En muchas regiones, los antiguos propietarios romanos o las nuevas élites germánicas se convirtieron en señores de grandes territorios, donde los campesinos trabajaban la tierra. Aunque no eran esclavos, estaban sujetos a obligaciones que incluían entregas de productos, servicios y trabajo forzado en tierras del señor. Este sistema, conocido más tarde como feudalismo, no surgió de la noche a la mañana, pero sus bases se formaron precisamente en este periodo. La violencia era común. Con la fragmentación del poder, cada región dependía de su propio jefe militar o señor local para obtener protección. Las disputas entre clanes, las invasiones de otros pueblos y la lucha por recursos escasos hacían que la vida fuera inestable. La mayoría de las personas nunca viajaban más allá de unos pocos kilómetros de su aldea y jamás conocerían el mar, una ciudad o un reino distinto. Sin embargo, no todo era aislamiento. A pesar del caos, la religión desempeñó un papel central en mantener cierta cohesión. El cristianismo, extendido en buena parte de Europa, ofreció esperanza en tiempos de confusión. Los monasterios se convirtieron en lugares de refugio intelectual, donde monjes copiaban manuscritos, preservaban textos antiguos y registraban conocimientos que serían fundamentales siglos después. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio bizantino conservaba gran parte de la tradición romana, manteniendo leyes, comercio y una estructura administrativa fuerte. La capital, Constantinopla, se convirtió en una de las ciudades más ricas y sofisticadas del mundo medieval. Su influencia, aunque distante para la mayoría de los habitantes de Europa occidental, sería decisiva en la política y cultura de los siglos siguientes. La era medieval
no nació de un desastre repentino, sino de una metamorfosis lenta. Un mundo antiguo que se fragmentó y reconstruyó, donde la gente aprendió a sobrevivir sin las instituciones que habían sostenido a Roma durante siglos. En esa transformación nacieron nuevas formas de vida, nuevas culturas y nuevas tensiones que marcarían todo el milenio siguiente. La vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de la Edad Media se desarrollaba en entornos rurales profundamente ligados al clima, a los ciclos agrícolas y a un sistema social que dependía del trabajo manual y de la cooperación comunitaria. Para un campesino medieval, el mundo era pequeño. Su casa, su parcela, la iglesia del pueblo y los campos que debía trabajar para su sustento y para cumplir con las obligaciones impuestas por el señor feudal. La existencia estaba marcada por la lucha permanente contra el hambre, la enfermedad, la incertidumbre climática y la guerra, elementos que determinaban no solo su rutina física, sino también su visión del universo. Las aldeas medievales variaban de tamaño según la región, pero en promedio contaban con unas pocas decenas de viviendas agrupadas alrededor de un punto central: la iglesia, el molino o la plaza del mercado. La casa campesina típica era humilde, construida con materiales locales: madera, barro, piedra y techos de paja. El interior consistía en un solo espacio donde la familia comía, dormía, cocinaba y trabajaba. En muchas zonas, los animales domésticos, ovejas, cabras, cerdos o gallinas, compartían el mismo espacio, especialmente en invierno, cuando el calor corporal adicional ayudaba a calentar la vivienda. El humo del fuego, que era esencial para cocinar y calentarse, se acumulaba en el interior debido a la ausencia de chimeneas en la mayoría de las casas, lo que producía problemas respiratorios frecuentes entre los campesinos. La dieta era simple y repetitiva. El pan era el alimento principal, acompañado de gachas, verduras, legumbres y ocasionalmente un poco de leche, queso o huevos. La carne era escasa y se reservaba para festividades religiosas o eventos importantes del calendario agrícola. En algunos lugares, la cerveza débil o vino diluido se consumían diariamente, ya que el agua podía estar contaminada y causar enfermedades. La malnutrición era común y hacía a la población especialmente vulnerable a epidemias y al agotamiento. El trabajo agrícola consumía prácticamente todo el año. La primavera implicaba la siembra, el verano el mantenimiento de los cultivos y el otoño la cosecha. El invierno era un periodo de relativa inactividad, pero también de privación, ya que las reservas almacenadas debían durar hasta el nuevo ciclo. El calendario agrícola estaba tan arraigado en la cultura medieval que muchas celebraciones religiosas coincidían con momentos clave del ciclo de siembra y cosecha, lo que reforzaba la sensación de que la vida humana estaba profundamente conectada con las fuerzas de la naturaleza. La estructura social en las aldeas se basaba en obligaciones mutuas. El campesino debía entregar parte de su producción al señor feudal y cumplir con jornadas de trabajo gratuitas conocidas como corveas, en las que reparaba caminos, fortificaciones o trabajaba tierras del señor. A cambio, recibía protección y acceso a la tierra. Este sistema no era estático. Variaba entre regiones y podía ser más duro o más flexible dependiendo del contexto político y económico. Sin embargo, el campesino medieval carecía de libertad plena. No podía abandonar la tierra sin permiso y estaba sujeto a juicios y castigos administrados por la justicia señorial. La comunidad tenía un papel vital. Las decisiones importantes, como la distribución de parcelas o el uso de pastizales comunes, se tomaban colectivamente. Las fiestas religiosas, como Navidad, Pascua y Pentecostés, eran ocasiones para descansar, comer mejor y reunirse. Las ferias y mercados reunían a comerciantes y campesinos, permitiendo el intercambio de productos y noticias. Estas reuniones eran excepcionales en un mundo donde la mayoría de las personas rara vez salía de su aldea natal. La seguridad era una preocupación constante. En muchas regiones, las incursiones vikingas, las razias musulmanas,
Los conflictos entre señores locales y las guerras entre reinos amenazaban la estabilidad. Cuando los rumores de guerra llegaban, las aldeas se organizaban para esconder mujeres, niños, animales y granos en bosques o terrenos difíciles de acceder. La ausencia de un poder central fuerte hacía que cada comunidad dependiera de su propio señor local para organizar la defensa. Los castillos y fortificaciones no solo protegían a la nobleza, sino también a los habitantes del territorio en momentos de peligro. El clima, especialmente durante la llamada Pequeña Edad del Hielo que comenzó hacia los siglos XIII y XIV, causaba estragos. Las lluvias excesivas, los inviernos severos y las sequías repentinas podían destruir cosechas enteras. Una mala cosecha significaba hambre. 2 cosechas fallidas seguidas se convertían en hambruna generalizada. En esas crisis, miles morían, y las aldeas se despoblaban. La fragilidad del sistema agrícola medieval hacía que cualquier cambio climático fuera catastrófico. La educación formal era prácticamente inexistente para los campesinos. La transmisión del conocimiento se hacía de forma oral. Técnicas agrícolas, remedios naturales, canciones, mitos y creencias se pasaban de padres a hijos. La escritura estaba reservada para monjes, sacerdotes y en menor medida para la nobleza. Para la mayoría, el mundo era un lugar misterioso cuyo funcionamiento se explicaba a través de relatos populares y enseñanzas religiosas. En medio de esta realidad dura y precaria, los campesinos desarrollaron una profunda conexión con la tierra. Su vida era cíclica, repetitiva, pero también llena de sentido dentro de su contexto cultural. Las tradiciones, los rituales y la participación en la comunidad daban estabilidad en un mundo impredecible. La Edad Media no fue solo una época de guerras y señores, sino también de millones de personas que trabajaban día tras día para sobrevivir, construyendo la base sobre la cual se desarrollaron las sociedades posteriores. La Edad Media fue, más que ninguna otra época europea, un periodo profundamente religioso. La espiritualidad impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana, la política, la economía, la educación y la cultura. No existía la separación entre lo sagrado y lo secular que hoy consideramos normal. Para un hombre o una mujer medieval, Dios, los santos, los espíritus, los milagros y las fuerzas invisibles formaban parte activa del mundo. La religión era un lenguaje universal y una explicación total de la realidad. En Europa Occidental, la Iglesia Católica era la institución más poderosa e influyente. En un mundo fragmentado por guerras, reinos pequeños y señoríos dispersos, la Iglesia ofrecía una estructura unificadora. El Papa en Roma era una figura de autoridad espiritual que teóricamente abarcaba todo el continente, aunque su poder real variaba según las circunstancias políticas. Los obispos dirigían diócesis, los párrocos atendían aldeas y ciudades, y los monasterios conservaban el conocimiento que de otro modo se habría perdido. Las parroquias eran el corazón espiritual y social de las comunidades rurales. Allí se celebraban los ritos fundamentales de la vida, el bautismo, el matrimonio y los funerales. La misa dominical era un evento central que reunía a toda la comunidad. Aunque la mayoría de las personas no entendían el latín en el que se celebraban los ritos, el sentido simbólico era claro y formaba parte de un mundo donde la transmisión oral y la tradición eran esenciales. Los sermones, los cantos, las procesiones y las festividades marcaban el orden del tiempo, organizando el año en torno a un calendario religioso más que agrícola, aunque ambos se entrelazaban constantemente. Los monasterios fueron pilares fundamentales de la Edad Media. Las órdenes monásticas como los benedictinos, los cistercienses y los cluniacienses se extendieron por toda Europa. Sus comunidades estaban dedicadas a la oración, el trabajo y el estudio. Los monasterios eran centros de producción agrícola, artesanal y también intelectual. En sus scriptoria, los monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando obras clásicas de escritores griegos y romanos que, sin esta labor,
habrían desaparecido para siempre. La iluminación de manuscritos, decoraciones detalladas con tintas y oro, representaba una forma de arte refinada que mostraba la devoción y el talento de los monjes medievales. La Iglesia ejercía también un enorme poder económico. Recibía diezmos, donaciones y posesiones territoriales. Los grandes monasterios podían administrar vastas extensiones de tierra y formar redes de influencia que trascendían fronteras. La moral cristiana dominaba la legislación, regulando los matrimonios, las herencias, los juramentos y el comportamiento social. El pecado, la confesión y el perdón eran conceptos presentes en la vida diaria, y la salvación del alma era una preocupación constante. Pero mientras Europa occidental se consolidaba bajo la influencia de la Iglesia católica, otra gran civilización religiosa florecía en Oriente Medio y el norte de África, el mundo islámico. Desde el siglo VII, con la expansión inicial del Islam, surgió un vasto territorio que abarcaba Arabia, Persia, Mesopotamia, el norte de África y gran parte de la península ibérica. Las ciudades musulmanas como Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba se convirtieron en centros vibrantes de cultura, comercio y conocimiento. La Casa de la Sabiduría en Bagdad, fundada en el siglo IX, fue uno de los más grandes centros científicos de la época. Allí se traducían textos griegos, persas e indios al árabe, lo que permitió preservar y ampliar conocimientos en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y geografía. Los eruditos musulmanes realizaron avances significativos. Al-Jawarizmi formalizó el álgebra. Avicena escribió una de las obras médicas más influyentes de todos los tiempos. Y Averroes analizó profundamente la filosofía aristotélica. Estos logros se difundieron eventualmente a Europa, especialmente a través de Al-Ándalus, donde la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos permitió un intercambio intelectual excepcional. En el Islam medieval, la religión y la ciencia no se veían como opuestas. El estudio del mundo era considerado una forma de acercarse a Dios. Las ciudades musulmanas eran en muchos aspectos más avanzadas que las europeas. Disponían de sistemas de agua, hospitales, mercados internacionales y bibliotecas con cientos miles de volúmenes. Mientras muchas ciudades europeas aún se recuperaban de la caída de Roma, en Córdoba ya había alumbrado público y un gran número de baños públicos, algo impensable en buena parte del resto del continente. A pesar de sus diferencias, tanto el cristianismo medieval como el Islam compartían ciertos valores: la caridad, la importancia del conocimiento religioso, la jerarquía espiritual y la idea de que la vida tenía un propósito divino. Pero también existía tensión entre ambos mundos, especialmente en las fronteras de Europa, donde las cruzadas, una serie de campañas militares impulsadas por motivos tanto religiosos como políticos, marcaron siglos de conflictos y contactos interculturales. Las cruzadas, iniciadas a finales del siglo XI, no solo fueron guerras, sino también encuentros culturales. Miles de europeos viajaron a Tierra Santa, Asia Menor y Norte de África, trayendo consigo nuevos productos, ideas y tecnologías. Aunque su objetivo declarado era recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados, las cruzadas tuvieron consecuencias económicas y culturales profundas. Intensificaron el comercio, introdujeron nuevas especias y productos en Europa y despertaron un renovado interés por el conocimiento oriental. La mentalidad espiritual medieval estaba profundamente marcada por el miedo al más allá. El infierno, el purgatorio y el cielo eran realidades constantes, y la salvación del alma pesaba más que cualquier preocupación terrenal. Las visiones apocalípticas eran comunes, y muchos creyeron que el final del mundo podría llegar en cualquier momento. Los cuerpos celestes, los cometas, las sequías y las plagas se interpretaban como señales divinas. La peste, por ejemplo, se consideraba tanto castigo como prueba. Sin embargo, la espiritualidad también ofrecía consuelo. Las devociones a santos locales, las peregrinaciones, como la del Camino de Santiago, y las reliquias sagradas fortalecían la fe y unían a las comunidades. Los peregrinos podían durar meses o años, y tenían un profundo significado emocional y social. Los peregrinos regresaban con historias, objetos sagrados
y experiencias que ampliaban ligeramente la visión limitada del mundo medieval. La religiosidad medieval no era homogénea. Existían tensiones internas, herejías y movimientos espirituales alternativos. Algunos grupos proponían un retorno a la pobreza evangélica, otros cuestionaban la riqueza de la Iglesia o sus prácticas. La Inquisición surgió en parte para combatir estas corrientes, pero también como herramienta política para mantener el control ideológico. La diversidad espiritual, aunque reprimida en ocasiones, demuestra que la Edad Media no fue un periodo estático, sino un mundo lleno de debate religioso. En definitiva, la espiritualidad medieval fue un pilar decisivo que dio forma a la identidad, la moral y la estructura de la sociedad. En un tiempo lleno de incertidumbres, la religión ofrecía respuestas. En una época sin ciencia moderna, ofrecía explicaciones. En un mundo fragmentado, proporcionaba unidad y orden. La fe, en todas sus formas, fue el eje central del universo medieval. La Edad Media no solo fue un tiempo de guerras, hambre y devoción religiosa, sino también de profundos temores. Para la mentalidad medieval, el mundo estaba lleno de peligros invisibles que podían torcer el destino de una familia, destruir una cosecha o enfermar a un pueblo entero sin causa aparente. La ciencia, tal como la entendemos hoy, no existía todavía como un cuerpo estructurado de conocimiento. En su lugar predominaban las supersticiones, las explicaciones espirituales y el poder de la autoridad religiosa que moldeaba la manera en que la gente comprendía cada aspecto de la vida. Uno de los grandes temores colectivos era el diablo, al que no imaginaban como una metáfora, sino como una presencia activa en el mundo. La Iglesia lo representaba como un enemigo constante, capaz de tentar, corromper o poseer a las personas. Cualquier comportamiento extraño, desde una enfermedad repentina hasta una mala cosecha, podía ser atribuido a su influencia. En aldeas remotas, la sola sospecha de presencia demoníaca podía generar pánico. Se organizaban procesiones, se bendecían campos y casas, y los sacerdotes realizaban exorcismos que, aunque rudimentarios, eran vistos como la única defensa contra fuerzas malignas. Las noches eran especialmente temidas. Sin alumbrado público, la oscuridad absoluta cubría caminos y bosques. Los lobos aullaban a lo lejos y los viajeros evitaban moverse después del atardecer. La noche era terreno del mal. Demonios, brujas, espíritus de los muertos, criaturas del bosque y apariciones eran parte del imaginario cotidiano. Incluso los hombres más valientes evitaban permanecer afuera sin motivo, pues cualquier sombra podía alimentar un relato de terror transmitido por generaciones. La figura de la bruja se volvió especialmente temida a partir de los últimos siglos medievales. Aunque la gran cacería de brujas ocurrió más tarde, ya en esta época existía la percepción de que ciertas mujeres, sobre todo ancianas solas, curanderas o mujeres que conocían hierbas medicinales, tenían pactos con fuerzas malignas. En realidad muchas eran simples herbolarias que sabían tratar heridas o reducir fiebres usando plantas, conocimientos heredados de tradiciones precristianas. Sin embargo, su habilidad para curar despertaba sospecha. Si podían sanar, ¿también podían enfermar?, pensaban algunos. La línea entre la sabiduría y la hechicería era delgada. Otro temor extendido era la peste, una amenaza recurrente incluso antes de la devastación de la peste negra en el siglo XIV. Las enfermedades arrasaban aldeas completas y nadie sabía exactamente por qué ocurría. Se hablaba de castigos divinos por los pecados, de malos aires procedentes de tierras lejanas o de influencias de los astros. La medicina era rudimentaria y estaba profundamente mezclada con la astrología. Se creía que el cuerpo tenía humores que debían mantenerse en equilibrio. Cuando alguien enfermaba, a menudo se le aplicaban sangrías, ventosas o pócimas que más dañaban que ayudaban. La higiene era mínima y las ciudades, sin sistemas de alcantarillado adecuados, eran terreno fértil para la propagación de enfermedades. La muerte estaba siempre cerca. A diferencia del mundo moderno, donde muchos la perciben como un hecho distante, los medievales la veían como parte cotidiana de la existencia.
Familias enteras podían perder hijos antes de que cumplieran 5 años debido a enfermedades infantiles. Las mujeres morían frecuentemente durante el parto, y los hombres en batalla o por infecciones simples que hoy son tratables en minutos. Los cementerios estaban llenos, y la visión de cadáveres en descomposición no era excepcional. Por eso la obsesión por la salvación del alma era tan fuerte. La vida terrenal era incierta, pero la vida eterna, según la Iglesia, dependía de la conducta y la fe. Pero el miedo no solo existía por lo sobrenatural. También había temores muy reales, como las invasiones. En zonas fronterizas, los pueblos podían ser atacados sin previo aviso por ejércitos rivales, saqueadores o bandas de mercenarios que bandaban por los caminos cuando no estaban bajo empleo de ningún señor. Un ataque significaba incendios, robo de ganado, destrucción de casas y, en el peor de los casos, muerte o esclavitud. Por eso los castillos no eran solo símbolos de poder, eran refugios vitales para los habitantes del feudo cuando el peligro se acercaba. Al escuchar una campana de alarma, la gente abandonaba sus hogares y corría hacia la fortaleza más cercana. A esto se sumaban los peligros del propio trabajo. Los campesinos, que representaban la mayoría de la población, vivían expuestos a heridas, accidentes con animales, infecciones, sequías o tormentas que destruían en segundos el esfuerzo de todo un año. Una mala cosecha podía desatar hambrunas, que a su vez generaban aumento de la violencia, migraciones forzadas y enfermedades asociadas a la desnutrición. Las hambrunas eran tan frecuentes que formaban parte de los ciclos naturales. Cada pocas décadas, una región podía vivir momentos de escasez extrema y la población se veía obligada a sobrevivir comiendo raíces, cortezas de árbol o pan hecho con mezclas pobres. Dentro de las ciudades, la situación no era mucho mejor. Aunque ofrecían más oportunidades económicas, también concentraban peligros, incendios, epidemias, crimen y la tensión constante entre gremios, comerciantes y autoridades locales. Los barrios pobres eran focos de miseria donde la gente vivía hacinada, compartiendo agua contaminada y calles llenas de basura. Los incendios urbanos eran devastadores porque la mayoría de las estructuras eran de madera y bastaba una aspirca para que un barrio entero se consumiera. Todo esto convivía con una profunda espiritualidad. El miedo al infierno, al purgatorio y al juicio final moldeaba decisiones diarias. La religión no era solo un sistema de creencias, sino la lente que explicaba todo lo que ocurría. La gente rezaba antes de emprender un viaje, antes de sembrar, antes de dormir, antes de ir a la guerra. Las fiestas religiosas marcaban el calendario y daban sentido al paso del tiempo. Incluso la arquitectura reflejaba esta devoción. Las catedrales, enormes y llenas de simbolismo, buscaban recordar constantemente la presencia del cielo en la tierra. Sin embargo, no se puede decir que todo era oscuridad. Muchos medievales encontraban alegría en celebraciones, matrimonios, ferias y días de descanso religioso. Las historias contadas por trovadores, las representaciones teatrales en las plazas y las fiestas estacionales ofrecían momentos de alivio ante una vida tan incierta. La comunidad era un sostén fundamental para sobrellevar los temores y la dureza del mundo. Pero aún en esos momentos de júbilo, el miedo nunca desaparecía del todo. Era parte de la vida, un compañero inevitable en un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. Así, la Edad Media real no fue únicamente un periodo de ignorancia o superstición, sino un tiempo donde la fragilidad humana era evidente y donde las explicaciones espirituales servían como refugio emocional ante un mundo implacable. Es desde esa mezcla de fe, temor y resistencia que se construyó la mentalidad medieval, una forma de entender la existencia que perduraría durante siglos. Aunque muchas veces se presenta a la Edad Media como un periodo de estancamiento, hacia sus últimos siglos comenzó a gestarse una transformación profunda que cambiaría para siempre la historia de Europa. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, ni se debió a un único acontecimiento, sino a la acumulación de procesos sociales, culturales, económicos y tecnológicos que, combinados, llevaron al mundo medieval a su final. Sin embargo, para entender este renacer del conocimiento, primero debemos observar cómo vivieron los hombres y mujeres que protagonizaron esta etapa de transición. Durante gran parte de la Edad Media,
El conocimiento estuvo concentrado en monasterios y centros religiosos. Los monjes copiaban manuscritos a mano, preservando textos que de otro modo habrían desaparecido. Pero a partir del siglo XII comenzó un fenómeno que cambiaría la percepción del saber: el surgimiento de las universidades. Ciudades como Bolonia, París, Oxford y Salamanca se convirtieron en centros de estudio donde maestros y alumnos debatían sobre filosofía, derecho, medicina y teología. Este fue un paso enorme, porque por primera vez el conocimiento dejó de depender exclusivamente de los monasterios. La universidad medieval no era parecida a la institución moderna. Los estudiantes vivían en condiciones duras, los debates eran intensos y la disciplina académica estaba dominada por el razonamiento lógico y la autoridad de textos antiguos como Aristóteles. Aún así, representaron el nacimiento de un nuevo modo de pensar. Otro motor de cambio fue el comercio. Las rutas comerciales crecieron y con ellas la riqueza de las ciudades. Mercaderes italianos conectaban Europa con el Mediterráneo oriental. Los comerciantes del norte formaban la Liga Hanseática, que controlaba rutas marítimas y ciudades portuarias en el mar Báltico, y las ferias de Champaña reunían a miles de personas de distintas regiones. Este crecimiento económico no solo generó bienes, sino nuevas ideas. Los viajeros observaban otras culturas, aprendían costumbres diferentes y traían relatos que agitaban la imaginación europea. El dinero circulaba, aparecían nuevos oficios y gremios, y las ciudades se llenaban de artesanos especializados. Esto contrastaba con el feudalismo tradicional, basado en la agricultura y la servidumbre. A medida que las ciudades crecían, los campesinos tenían más oportunidades para escapar del control feudal y buscar una vida distinta. Uno de los eventos más decisivos fue el impacto de la peste negra en el siglo XIV. Esta enfermedad, que mató a una enorme parte de la población europea, transformó radicalmente la sociedad. Con tantas tierras abandonadas y menos trabajadores disponibles, los salarios subieron y los siervos comenzaron a tener más poder negociador. Muchas estructuras feudales colapsaron, abriendo paso a nuevas formas de organización económica. Paradójicamente, la tragedia aceleró el fin del sistema feudal. Allí donde antes el señor imponía condiciones sin resistencia, ahora debía competir por la mano de obra y ofrecer mejores tratos para mantener sus tierras en funcionamiento. La movilidad social aumentó y muchas personas aprovecharon para mudarse a las ciudades y dedicarse a oficios mejor pagados. Además, la experiencia de la peste provocó un cambio profundo en la visión del mundo. Si bien muchos atribuían la enfermedad a castigos divinos, también surgieron preguntas que la religión no lograba responder. La gente comenzó a observar la realidad con más atención, buscando explicaciones más racionales. En medicina, por ejemplo, se retomaron textos clásicos y se estudiaron nuevas técnicas. Aunque el conocimiento médico seguía siendo rudimentario, los intelectuales comenzaron a cuestionar algunas creencias antiguas y a confiar más en la observación directa. Fue en este contexto de transformación cuando las artes, las letras y el pensamiento comenzaron a florecer, dando origen a lo que más tarde se llamaría Renacimiento. Este movimiento no surgió de repente, sino como resultado de siglos de cambio. El Renacimiento retomó ideas del mundo clásico, impulsando una visión más humanista, el ser humano como centro de la reflexión, capaz de razonar, crear y transformar el mundo. Las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio anunciaron esta nueva sensibilidad donde la belleza, la emoción y la razón se entrelazaban. La arquitectura gótica evolucionó, las ciudades construyeron catedrales majestuosas y la pintura comenzó a experimentar con la profundidad, la luz y el realismo. La tecnología también jugó un papel esencial. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg hacia 1450 revolucionó la difusión del conocimiento. Antes, copiar un libro podía tomar meses o incluso años. Después de la imprenta, miles de copias podían producirse en poco tiempo. Esto democratizó el acceso al saber, redujo costos, facilitó la circulación de ideas y permitió que las nuevas generaciones se educaran de manera más amplia. Los libros ya no eran tesoros exclusivos de monasterios y nobles, ahora estaban disponibles para comerciantes, estudiantes y artesanos acomodados. En el ámbito político, Europa también estaba cambiando. Los reyes comenzaron a consolidar su poder, reduciendo la influencia de los señores feudales. Surgieron estados nacionales, con administraciones más organizadas, sistemas de impuestos y ejércitos permanentes.
Esta centralización permitió mayor estabilidad y facilitó la creación de leyes uniformes. Sin embargo, también generó conflictos y guerras que marcaron el final de la Edad Media, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, una larga serie de enfrentamientos que transformó por completo ambos reinos. Mientras tanto, las tensiones religiosas crecían. La Iglesia, que había sido el pilar espiritual durante toda la Edad Media, enfrentaba críticas por su riqueza, corrupción y poder político. Muchos pedían reformas profundas. Estos cuestionamientos abrirían el camino para la Reforma Protestante del siglo XVI, que marcaría definitivamente el final del mundo medieval y el comienzo de una nueva era. Pero más allá de los cambios políticos, económicos o tecnológicos, lo que verdaderamente marcó el fin de la Edad Media fue un cambio en la mentalidad. La gente empezó a verse a sí misma como capaz de moldear su destino, en vez de aceptar que todo estaba determinado por la voluntad divina o el orden social heredado. La curiosidad intelectual, la exploración artística, el interés por el mundo natural y la búsqueda del conocimiento transformaron la visión de la humanidad. Y así, lo que comenzó como un periodo marcado por inseguridad, superstición y lucha por la supervivencia, terminó convirtiéndose en la base de una nueva etapa histórica. La Edad Media dejó un legado enorme. Las universidades, las lenguas vernáculas como bases de la literatura, las instituciones políticas, las catedrales, los sistemas legales, las tradiciones de pensamiento y la estructura misma de Europa. Aunque a menudo se habla de ella como una época oscura, lo cierto es que fue un periodo complejo y fundamental para el desarrollo del mundo moderno. Con su final no desaparecieron todas las dificultades, los conflictos, las enfermedades y la desigualdad continuaron. Pero la humanidad había dado un paso hacia un horizonte distinto, donde el conocimiento, la razón y la creatividad comenzarían a abrir puertas que durante siglos parecían cerradas. El mundo medieval no fue un puente sin valor, sino la base sobre la cual se construirían los siglos siguientes.